traté de entender. Bueno, tenemos que la mujer en la masonería, derechos humanos y una perspectiva. Este trabajo pretende restablecer lo femenino en armonía con lo masculino dentro de las escuelas iniciáticas en la gran obra. Esto es develar el rol protagónico de la mujer en la historia de la masonería progresista, dejando de lado los sesgos en estos momentos en los que la equidad de género es una realidad, donde la diversidad en la autodefinición de género es amplia y llega a ser indispensable destacar a la mujer y continuar el trabajo por la igualdad de condiciones a todo nivel. Esto lo escribió, toda esta parte lo escribió una hermana llamada La Riva. ¿De qué se trata? Bueno, pues de reivindicar este legado de Lili. Es, de alguna forma, es el poder amar y ser amadas sin estereotipos, trabajar física, mental, emocionalmente y espiritualmente desde la escuadra y el compás como parte del todo. Bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Un ser humano capaz de diseñar su vida acorde a los preceptos de una orden masónica en evolución y de vanguardia. Tener el derecho a decidir ser o no madres y esposas, amas de casa, si eso nos hace felices. Una mujer actual que sueña con ser una científica parte de una base espacial, a dirigir un taller automotriz, ser quien navegue con cruceros y sobrevuele los cielos comandando un vuelo transatlántico. Las mujeres necesitamos ser respetadas y vivir en un ambiente sin sarcasmos retrógrados y poder construir en comunidad un estilo que nos depara el camino de paradigma para superar con inteligencia los problemas que nos hace confrontar hoy el planeta. Una mujer libre y respaldada por su compañero dentro del amor, el nivel y la equidad. La masonería es la herramienta para cumplir los ideales sociales y personales con un amplio espectro. Las escuelas iniciáticas nos necesitan y nosotras a ellas. Hoy la mujer ostenta altos cargos en la masonería adogmática, llegando inclusive a ser grandes maestras de los grandes orientes a nivel mundial. Cargos históricamente masculinos. El reto radica en generar un elevado nivel de conciencia que restablezca el mundo desde la igualdad pues de la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, es preciso fortalecer los destinos de una nueva educación y vivir desde la libertad, igualdad y fraternidad. Vemos que utilizando la geometría para develar lo que es el secreto oculto, pues tenemos que la frase la mujer en la masonería nos da un 8, esto equivale a la letra hebrea Y, y tenemos que el significado es defensa, muro, pared, cerco, protección, separación, división, conectar, unión, tora, retomar. También es la dinámica de la vida, correr y retornar. Cuando asimilamos la enseñanza y comenzamos a decir no a lo que antes, eso es lo que realmente significa. Cuando asimilamos, o sea, ¿qué es lo que la mujer cuando entra a la masonería? Por eso es la mujer en la masonería, pues es que esa parte es de asimilar la enseñanza y comenzar a decir no a la que antes dejábamos entrar a nuestra vida y que por tal razón nos llegaron esas pruebas. A no dar paso a los conceptos extraños, a no dar a nuestro corazón, no dar paso a los conceptos extraños, a no dar nuestro corazón a los diversos vientos de doctrinas. Así suenan muy bonitos cuando comenzamos a decir no a las maneras de vivir, hablar y actuar.
nuestras y de nuestro prójimo, y a decir no a los deseos banales. Es entonces cuando estamos construyendo los límites, el cerco y el muro. Realmente esto me gustó mucho porque realmente pues eso es lo que en realidad pasó. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Bueno, la mujer en la masonería en la actualidad nos da 5, y eso tiene que ver con ventana, revelación, vida, soplo de vida, suspiro y gracia, embellecimiento. En términos como Torah o Mitzvah, el mandamiento, terminan en Hei y sus sustantivos femeninos, por eso se asocia la Hei con la feminidad auténtica. O sea, es la búsqueda de la feminidad auténtica, es de velar, encontrar. Ya pasamos de esa parte, ahora vamos a esa otra parte donde ahora en la actualidad, pues es eso, la develación, el reconocimiento de una feminidad auténtica, una ventana abierta como lo que sugiere el ideograma de la Hei. Deja entrar aire fresco, luz y da una perspectiva del mundo exterior. Esto nos puede dar una idea de lo que es la auténtica feminidad. ¿Cómo vamos a encontrar esta feminidad? Bueno, dentro de la psicología de la mujer como identidad, esto implica un trabajo muy concreto, tanto en lo interno como en las relaciones externas. Esto reporta una serie de beneficios y de los cuales podemos contar con... va más rápido la máquina que yo. El desarrollo de la identidad femenina, más allá de la identificación de la misma con la belleza física, el atractivo erótico o la maternidad. Comprender lo que es la feminidad auténtica y el hecho de ser mujer más allá de la imagen narcisista a la que los medios de comunicación conducen a las mujeres. Comprender lo que es la fuerza femenina y cómo aplicarla para ser feliz. Se trata de las bases para el desarrollo del carácter femenino. Tener autocontrol, comprender el mundo emocional y tener dominio de las propias emociones e impulso, de manera que se pueda ir limpiando los aspectos negativos del corazón. ¿Eso qué es? Bueno, que los seres humanos actuamos por pulsiones, entonces realmente nos han atribuido a las mujeres que no controlamos nuestras emociones y nuestras pulsiones. Entonces, bueno, y ese como estereotipo se ha quedado, y como estereotipo, pues en general es desbordarse, es entrar en tu pulsión, y realmente pues de eso se trata, tener un autocontrol, ¿no? Bueno, liberarse de las inhibiciones, miedos, inseguridades y la represión. Esto está asociado al rol de criatura delicada y débil que se ha obligado a adoptar a la mujer. Desarrollar el intelecto femenino en su totalidad no es un sentido exclusivamente académico, sino también en el esfuerzo por conocerse a sí mismas y comprenderse a través del análisis interno de sí mismas. Recordemos que demasiado conocimiento sin asimilarlo, sin trabajarlo y sin llevarlo a la práctica se queda como información. Comprender al hombre y lo que necesita de una mujer, y que él comprenda que la mujer qué es lo que necesita de él. Comprender que el atractivo personal es una cuestión de magnetismo y no del físico, ya que el magnetismo surge de la auténtica feminidad. Dejar de vivir para los demás y la vida de los demás, empezar a vivir la propia vida. Tenemos lo que son los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos universales, humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional. Y erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Yo insisto, a veces decimos, es que conozco mis derechos, sé cuáles son mis derechos, sé, y entonces realmente ni siquiera nos ponemos a leer, ¿no?
O sea, es la verdad. O sea, yo he visto gente con muchos estudios, mujeres con muchos estudios, y realmente pues dices, oye, es más uno misma. ¿Cuántas veces no ha permitido cosas, ¿no? Con la pareja, los amigos, las relaciones exteriores, ¿no? Y las mismas mujeres. Entonces es importante saber nuestros derechos. Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo que posee el ser humano y que se reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. La importancia de los derechos humanos radica en su finalidad, es proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la integridad de cada persona frente a la autoridad. En virtud de que su única base es la condición propia de las personas, los derechos humanos son universales porque pertenecen a la humanidad en su totalidad. Muchas veces son inherentes a cada persona, son históricos porque son resultado de la progresiva toma de conciencia de los seres humanos respecto de sus derechos y conquistas frente al abuso de poder público y privado. Y bueno, ¿cuál es ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, tenemos el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al desarrollo, derecho al trabajo, derecho a la participación política, derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos. Y también tenemos la parte de los derechos de las niñas y adolescentes, que estos son los que se hicieron de acuerdos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del artículo 3. Son derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, derecho de identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Como digo, de alguna manera lo que tenemos que saber es exactamente, y bueno, analizando un poco, y me voy a ir más rápido, realmente, ¿qué tenemos que saber? Que vamos a analizar en ese momento, en la historia, en dónde es que están posicionados, cómo es que ha ido creciendo esto. Esto crece a partir de la introducción de la inclusión. Bueno, no fue inclusión, sino a partir del siglo XVIII y el siglo XIX. Tenemos que en el siglo XVIII las mujeres estaban condicionadas como una parte maternalista, como una parte como esposa, como una parte, aunque ellas estuvieron durante la Revolución Francesa, que fue donde realmente empezó todo. Tenemos que ver que es imprescindible situar al ser humano y para ello citar los principales acontecimientos antes de
hacer este análisis del siglo anterior, que tuvieron como mucha influencia en el siglo de las luces y en la formación de su pensamiento. Vemos que en esa época Francia se erige como potencia política tras la Revolución de 1789. Inglaterra marca un hecho histórico, sus guerras civiles con la victoria de los liberales y la caída del absolutismo harán que se convierta en referente para todos los liberales de Europa. Holanda se convierte en modelo de tolerancia religiosa y política. Entonces vemos en esa época pues fue un gran movimiento. Y bueno, es el mundo en el que se refiere a acontecimientos culturales y filosóficos. Es importante citar a Spinoza, que construye un pensamiento moderno que aboga por la necesidad de la tolerancia y la libertad religiosa en los estados modernos. De Leibniz, que es interesante su pensamiento filosófico del optimismo y el principio de razón suficiente. Y por citar a otros, pues tenemos a Newton, que es fundamental su método de investigación, profundamente revolucionario, que se convierte en el modelo científico de todo el siglo XVIII, eliminando toda la metodología anterior. En esta época, los ilustrados defienden que por supuesto que la razón es un elemento global, es posible mediante el diálogo llegar a acuerdos y a verdades útiles. En este momento la razón se convierte en el motor de progreso humano. Parte de la experiencia de los sentidos. Estos pensadores, a diferencia de los pensadores del 17, no buscan ya verdades eternas. Renuncian a estos primeros principios y se conforman con una verdad más material y provisional. Bueno, en esta época lo que tenemos lo que es ya vimos claramente cuál es, está la Revolución Francesa, están todos estos movimientos donde hay un cambio de época. En este momento, pues bueno, se hace una separación con la Revolución Francesa se hace una separación dentro de la masonería, que es la masonería anglosajona con la obligatoriedad de la creencia en un Dios revelado, y la masonería francesada o liberal y adogmática, que no exige creencia alguna para ser admitida. En el continente europeo, y lógicamente con las ideas de la Ilustración, crecen las logias liberales y adogmáticas, donde se empieza a valorar la posible pertenencia de las mujeres en las logias, pero sin olvidar que tiene un fin muy particular y que no es la emancipación de la mujer. Tiene como principio de libertad, de conciencia, la tolerancia y la fe en la capacidad del ser humano para cambiar y transformar el mundo. No están obligados a creer en una religión, salvo en aquella en la que puedan estar todos de acuerdo, respetando las opiniones de cada cual y comprometiéndose a ser hombres buenos y de verdadero honor, libres y de buenas costumbres. Aquí tenemos lo que es, voy a poner, ahí está. Aquí tenemos, en esta parte, las mujeres realmente se empieza lo que es la masonería de adopción, que fueron el primer paso dado por las masonerías liberales o latinas para incorporar a la mujer en los talleres masónicos. Los orígenes, el texto fundador de las constituciones de Anderson en 1723 no permitía que las mujeres fueran admitidas en las logias porque ellas estaban bajo la tutela de sus padres o esposos y no eran consideradas plenamente libres. En esta masonería de adopción, tras 5 años después de la aparición de la masonería especulativa, en este país empiezan las gestiones para ser aceptadas en las instituciones, y a imitación de la masonería, algunas mujeres fundaron sus propias sociedades, inventando una liturgia, a veces con ayuda de los mismos. Pero aquellas sociedades se quedaron fuera de la verdadera masonería
y el ceremonial de admisión era una parodia burlesca e irrisoria de las iniciaciones masónicas. En realidad después viene lo que es la masonería especulativa, que es una segunda etapa que queda casi, o sea, en esta segunda etapa pues queda casi exclusivamente relegada y excluida, ya que según las constituciones de Anderson de 1723, además de lo que habíamos dicho, en su disposición general establecía que los esclavos, las mujeres, las gentes inmorales o deshonrosas no pueden ser admitidas, si solamente los hombres de buena reputación. En este caso debemos destacar que tanto la masonería inglesa y como la escocesa nunca tuvieron en cuenta la cuestión de la mujer. Eso es algo que en algunas partes se sigue. Por eso crearon una masonería específica basada más o menos en los modelos de logias de adopción europeos compuestos por las mujeres, hijas y hermanas de masones, que se dedican a realizar una filantropía exterior muy activa. Sin embargo, el país por excelencia para el crecimiento de la masonería liberal y femenina fue Francia, donde nacieron las primeras estructuras específicas mixtas y femeninas que reconocemos. Con la revolución desaparecen las logias de adopción, hasta que renacen bajo el primer imperio, siendo gran maestra durante un corto tiempo la emperatriz Josefina. ¿Cuáles son las características del siglo XIX? Esas son las características del siglo XVIII. Las características fundamentales del siglo XIX fue la importancia que se le daba al poder político, económico y social, por lo que la conservación de estos tres elementos constituyeron la base sobre la cual se fundó la ideología del mismo siglo. Tenemos que, aunado con ello, se puede observar el gran dominio que existía por parte de las familias acomodadas hacia la clase baja, la gran explotación, la desigualdad social y por consecuencia las innumerables luchas. Tal es el caso de la querella de independencia en nuestro país. En este punto es donde la mujer, a pesar de haber vivido un cambio en las estructuras políticas, ideológicas, económicas y sociales, en realidad no vivió un cambio en el ámbito personal, pues sus sentimientos, pensamientos y opiniones quedaron callados y omitidos por la mayoría de los hombres y de la sociedad de ese siglo. Ni la independencia ni la colonia le permitieron a la mujer desarrollarse como ser humano. Es más, no le permitieron ni siquiera decidir sus sentimientos en cuestiones de amor, amistad y fraternidad. Y aquí pasamos de solo ser lo que decíamos, la mamá, la que se atiende la casa, atiende los hijos, atiende al esposo. De aquí pasamos a ser que la mujer en esta época el único papel al que podía aspirar dentro de la sociedad creada y gobernada absolutamente por y para hombres era el de ser vista como conservadora de la riqueza, de la sangre y de la religión. Realmente aquí ya pasa, sí es cierto, durante la Revolución Francesa recordemos que las mujeres participaron activamente. No consiguieron, porque a final de cuentas en la Revolución Francesa se habla de los derechos del hombre y el ciudadano. No dice hombres y mujeres. Entonces, ahí es donde empieza a crecer, no consigue lo que quería, pero bueno, pasamos al siglo XIX, sigue en esa parte de lucha, pero en realidad ya está entrando a través de ya no quedarse solo, o sea, solo se queda como la conservadora de la riqueza, de la sangre y de la religión.
¿Qué pasa en México? Bueno, en México tenemos lo que es Leona Vicario. Es lo que en esta parte donde cuando se hace el movimiento de independencia, no tenemos datos respecto de si a la masonería de esa época llegaron propiamente los rituales de adopción francesa o si su línea fue a través de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto y sin conjetura o especulación es que los masones de la época practicaron algo similar a través de los Guadalupes. En ello fue partícipe María Leona Vicario y en eso no hay duda. Y bueno, ella realmente, por otra parte, el extraordinario rescate de Leona en el Colegio de Belén de las Mochas fue a cargo de masones de la Logia Arquitectura Moral. En ellos hemos de observar un ejemplo no solo de auxilio masónico, sino un reconocimiento a la labor que Leona desempeñaba, pues fue motor principal del movimiento de la Ciudad de México. También tenemos a María Josefa Crescencia Ortiz y Telles Girón, la corregidora. Fueron muchas las mujeres que intervinieron en este movimiento de independencia. Algunas se conocen como masonas, como es el caso de las que acabamos de mencionar, y hay otras que, bueno, participaban en las sociedades de los guadalupes, yorquinos y liberales. Aquí es cuando también tenemos la creación de la masonería del rito nacional mexicano y la mujer. La mujer en la masonería, al igual que en la vida profana, ha sido excluida a lo largo de los años, pues el único referente ha sido el hombre, y una realidad es que hoy día no son admitidas en todas las instituciones u órdenes masónicas. Tras la fundación del rito nacional mexicano, un 26 de marzo de 1826, las reformas iniciadas en el año 1833, se decidió incluir a la mujer en la masonería mexicana, construyendo así un puente entre hombres y mujeres para que dentro del taller reflexionen y dialoguen en fraternidad, independientemente de su origen y condición social. La solidaridad vivida en esta obediencia masónica nacida en México ha hecho frente a la discriminación social y toda la determinación en donde sea relegada a una persona o grupo social, porque los masones mexicanos avanzan unidos con voluntad excepcional. Este patriarcado desde los inicios de la sociedad con falso brillo ha lucido y de alguna manera ha sido eclipsado por la destacada labor de las mujeres, y es que no es a propósito ni por una lucha de poderes, pues la mujer y el hombre cuentan con la misma capacidad intelectual, espiritual y de valentía, resultando natural que brote como un manantial de aguas cristalinas. Y bueno, tenemos que después entramos de alguna manera hay referencias de que a partir de 1871 fueron incorporándose mujeres a la masonería francesa o liberal, que dota a las mujeres de la igualdad, como siempre castrada, unas veces mediante la fórmula de adopción, logias regentadas por varones, pero dejando a las mujeres un ritual que medio imita el de los caballeros. Otras veces las podemos encontrar compartiendo trabajos en logias masculinas. Y realmente las masonas de aquella época vivieron prácticamente en la trastienda de la orden, casi siempre al margen de todo tipo de acciones o decisiones, incluidos de propios y limitados pasos. Bueno, tenemos lo que es en el siglo XX la masonería de adopción en España. Las logias estaban cayendo en la irregularidad al iniciar a las mujeres en sus logias y aparecen los primeros reglamentos de adopción. En las primeras décadas del siglo XX descienden ostensiblemente el número de mujeres, siguiendo una tendencia que también se observa en la masonería en general. Sin embargo, la Segunda República trae un nuevo periodo de esplendor.
masónico que tendrá su equivalencia en la masonería femenina y que no solo aumenta sus efectivos, sino perfila un nuevo tipo de mujer masona, mucho más consciente de sus carencias y de sus limitaciones de libertad e igualdad. La inclusión o no de la mujer en la masonería es también paralela al movimiento feminista en sus diversas olas. Recordemos que también en esa época muchos fueron exiliados, muchos masones fueron exiliados por Franco y hasta muchos muertos, ¿no? Las reivindicaciones feministas, el sufragio femenino, los avances en la Segunda República de Transformación Social que abren un nuevo camino para la emancipación femenina, los conjuntos de leyes civiles que convierten a la mujer española en un sujeto de pleno derecho y la aparición de una aparente masonería mixta que dio paso posteriormente a las logias femeninas o de adopción. Aquellas mujeres entran a la masonería de la mano de hombres masones que suelen realizar una labor de proselitismo a favor de la emancipación femenina. Los movimientos feministas en aquellos momentos reivindicaban mejoras de tipo social, derecho a la educación, derecho al trabajo, demandas políticas de igualdad, legislación basada en la discriminación de la mujer, abolición de la esclavitud. En la España de la Segunda República se dotó de derechos a las mujeres en términos de igualdad. Ley de divorcio, voto femenino, igualdad en el matrimonio con la responsabilidad con los hijos, igualdad en política. Podemos ser elegidas, ejercer a patria potestad sobre los hijos menores en caso de viudedad, eliminar los castigos por adulterio. La mayor problemática femenina para la pertenencia dentro de la masonería son las limitaciones sociales. Y así nos paramos en los perfiles de las mujeres que solicitan entrar en la masonería en los siglos XIX y XX. Nos encontramos en esta parte en el siglo XIX y tenemos que a su vez pertenecen a la masonería y la Sociedad Española, Concepción Arenal, escritora y pionera en el movimiento feminista, Emilia Pardo, Emilia Pardo Bazán, que es una novelista, periodista, abanderada de la defensa de derechos de la mujer naturalista. Perdón, hubo una interrupción. Rosario de Acuña, escritora, defensora de la igualdad entre el hombre y la mujer. Mercedes Vargas, poetisa. Teresa Claramunt, anarcosindicalista, movimiento obrero, fundadora de la primera organización feminista española. Ángeles López de Ayala, periodista, junto con Teresa Claramunt fundan la primera organización feminista española. Bueno, para eso entonces tenemos que, les puedo decir, que todo tiene un ciclo. Como lo vimos sobre la gematría, pues ese ciclo tiene que ver. Primero, había que establecer un cerco, una pared, o reivindicar todos los límites, decir no a pesar de todo lo que estaba allá, que parecía muy bonito. Después de eso, pues viene esta otra parte donde ahora hay que realmente encontrar una verdadera identidad de la feminidad, porque ya ese tiempo ya pasó. Entonces, ¿cómo vamos a entender que esa parte es importante? Bueno, entendiendo, yo así lo veo, entendiendo sobre cómo vamos a establecer y encontrar psicológicamente una identidad y trabajarlo con nosotras mismas. O sea, todo ese conocimiento, todo eso que hemos estado avanzando, todo eso, pues ya debe quedar atrás esa división, porque ahora esta nueva actualidad dentro de la masonería, la mujer en la actualidad de la masonería, pues realmente nos da
esa parte de encontrar una nueva identidad para vivir en armonía. Ya pasó la supremacía del hombre, ya pasó el estar luchando, por eso es que la historia habla de luchar, habla de aceptar de estos movimientos feministas, estos movimientos de alguna forma revolucionarios, mujeres revolucionarias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es mi propuesta? Primero tenemos que tener en cuenta que la mujer dentro de las etapas del desarrollo del ser humano como madre, como individuo, tiene un rol sumamente importante, según Erikson, en el desarrollo psicosocial y Freud en el desarrollo psicosexual. La mujer como madre crea un vínculo con el niño y realmente es de los 0 a los 2 años. Y si este se vive con satisfacción, se creará un ser humano, un individuo con un estado de seguridad y satisfacción. Si se vive con displacer, se creará un ser humano en desconfianza y un ser humano inseguro. ¿Cuál es el rol del padre? El rol del padre es de los 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque ya el bebé, a partir de los 2 años, de 0 a 2, es el vínculo que está con la madre. Y ese es el vínculo fuerte que crea la seguridad. Y si lo vives en displacer, pues crea la desconfianza. De los 2 a 3 años creará la protección, y si se vive con quiebres o displacer, entonces creará la duda, la vergüenza, y además creará toda esta parte del miedo hasta los 5 años. Pero tiene que ver en conjunción el padre con la madre. No puede ser independiente, son los imagos paternos y el imago materno. Si se vive con displacer cualquiera de estas etapas, pues hay como consecuencia que haya un comportamiento donde se crea un ser con desconfianza, con inseguridad, con dudas. Siempre va a estar dudando de todo, hasta de sí mismo, de su existencia, con vergüenza, con miedo siempre. Y recordemos que la emoción contraria al amor, al sentimiento del amor, pues es el miedo. Entonces, si yo vivo esa parte, no puedo crear seguridad si estoy creando miedo. ¿Sí? No puedo crear protección si estoy creando duda o lo hago avergonzarse. En estos 2 puntos, pues vemos lo que tenemos, nuestros escalones, ¿no? Que es la fuerza. Y que si hay un ser con seguridad, confianza, sin vergüenza, sin duda, se genera la fuerza de voluntad. No tendrá ese quiebre, ¿no? La autonomía, la seguridad y confianza para seguir adelante. Y a través del amor, la belleza sería a través de los cuidados, protección, de sustentar dentro de nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades sociales para poder llevar hasta la autorrealización y confianza. Y la confianza, ser padres, ser padres presentes, y esto llevará a la generación del candor, que será generando un nuevo ser humano que ha sido consciente de su inconsciencia, de la vinculación de estos imagos paternos y maternos, son la clave de un buen desarrollo humano. ¿Esto qué quiere decir? Como conclusión puedo decir que no podemos hacer a un lado algo, y tampoco podemos ponerle un estereotipo. Debe haber una armonía, una unión, y debe haber que no exista esa parte de la supremacía del hombre y ahora la supremacía de la mujer. No, en la actualidad es encontrar una verdadera feminidad para de alguna manera, porque ya aprendimos a poner límites, ya rompimos esa barrera, ahora vamos a encontrar una verdadera feminidad. ¿Para qué? Para vivir en armonía y equilibrio. Y no todos hemos malentendido realmente cómo es, porque al menos tuvimos que luchar, tuvimos que hacer muchas cosas, nuestras madres también, pero ahorita ya es otra forma de vivir, y sobre todo en la masonería, ¿no? Es importante estar en el equilibrio, las energías de la mujer
y las del hombre para así generar una masonería en armonía, equidad, libertad y fraternidad en equilibrio, con un sano desarrollo y una generación de nuevos, de esta parte donde exista el lugar dentro del universo a la mujer y al hombre. No podemos subsistir uno sin el otro, ni tampoco podemos estar dominando uno al otro. Tenemos que vivir como complemento. En esta nueva búsqueda de la identidad, de la feminidad que crea seguridad con el amor y no con el miedo, ni tampoco con la manipulación, porque por ahí la mujer lo que hace biológicamente es corregir, y corregir es muy diferente de manipular, controlar. Son cosas muy diferentes. Son los roles biológicos. El hombre, de alguna manera, como protector, y ya lo vimos, y la mujer creando seguridad. Entonces, y bueno, concluyo con que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Definitivamente, lo que hacemos pues es respetarnos, ¿no? Es el respeto, y bueno, eso es lo que de alguna manera yo quise contribuir con esta conferencia. No es lo absoluto, es absolutamente lo que yo creo, y creo que es lo que, bueno, ahí se los dejo. Y que tengan una excelente tarde y espero que les haya gustado. Gracias. Y bueno, no veo muy bien, así que tengo que ponerme los lentes. Deja de compartir aquí. Aplausos. Muy bien, mis hermanos. Ahí, ¿dónde estoy? Muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias por la aportación. Muchas gracias, mis hermanos. Quiero comentarles las logias, o más bien las grandes logias, las jurisdicciones que se dieron de alta y que tienen registro en la base de datos. Está la Benemérita Gran Logia Nacional de México, Comitán de Domínguez, Chiapas, de Ciudad de México, de los grandes consistorios de Tamuentán, de la Gran Logia Valle de México, de la Logia Simbólica del Gran Oriente de Tonalá, del Estado Libre y Soberano. Ah, caray. Está muy grande el nombre. Del Estado Libre y Soberano, híjole, no alcanzo a ver, Lázaro Cárdenas, la respetable Gran Logia Lázaro Cárdenas, la respetable Logia Águla, la muy respetable Gran Logia Águla. Están registrados también del Estado de Hidalgo, la Gran Logia Iberoamericana, la Logia Independencia número 1, del Benemérito Ejército de Puebla, Valle de México, la Gran Logia de Morelia, Michoacán de Ocampo, San Juan Luis Potosí, la muy respetable Gran Logia
Fraternidad Náhuatl y la Gran Logia Unida de México. Son la Gran Logia del Estado de Morelos, Gran Oriente Morelos, y creo que nada más. Bueno, si alguien me falta, por favor comentar. Bien, mis hermanos, pues tenemos también de la Confederación Masónica Mexicana, nuestra hermana Carmina está presente, de la que acabo de ver, nuestra hermana Otilia, de la Gran Logia de Puebla, nuestro hermano Iván Martínez Espinosa. Bien, mis hermanos, por otra parte, tenemos las mesas, todavía nos falta una conferencia más, que será a eso de las 4 de la tarde. Por ahí se cambió el orden, nos toca la de educación, que va a ser a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde vamos a tener las mesas de debate. En las mesas de debate son las 3 mesas y hay una participación del hermano de la Felipe Bustos, el ilustre y poderoso hermano Felipe Bustos, que hablará de una asociación de derechos humanos. Había quedado pendiente en la sesión ejecutiva del frenón anterior, estaba pendiente el acuerdo o buscar la forma de tener una asociación o un grupo que defendiera con abogados, que defendiera los derechos humanos y en sí, pues, las cuestiones legales, jurídicas. Entonces, nuestro hermano, ilustre y poderoso hermano Felipe Bustos, es el presidente fundador de una asociación, y va a darnos cuenta de ello después de la conferencia, en una como tercer mesa, como cuarta mesa, Entonces, nada más que nos vemos en un problemita. Tengo el problema de que dos de nuestros relatores o presidentes de las mesas se me enfermaron. Ahorita no saben ustedes, el COVID aquí en la Ciudad de México para todo lo que da, la variante Omicron, y pues hay muchos hermanos que están enfermos, incluso hasta se escucharon varios de ellos enfermos, de los que estuvieron tomando la palabra. Tengo la problemática de nombrar a los 4 relatores o presidentes de las mesas. Entonces, de la mesa 4, pues sería nuestro hermano Felipe, porque es el ponente. Pero de las otras 3, sí necesitamos que alguien nos ayude, de los que están presentes. ¿Quiénes podrían ayudarnos con estas mesas para poder nombrarlos aquí? ¿Alguien pide la palabra? No. Yo te ayudo, mi hermano. Mi hermana Hilda, ¿con qué mesa nos ayudarías? La que tú me indiques. ¿La de qué? La que tú me indiques. Okay. Muy bien, muchas gracias, mi hermanita. Pues ponemos la mesa 1, que sería la de las mujeres y el sindicalismo. ¿Sí? ¿Te parece bien? Muchas gracias, mi hermana Hilda. ¿Quién más nos ayuda de nuestros hermanos? Necesitamos 2. Mi hermano Juan Arturo Trejo, tú que tienes mucha experiencia, ¿cómo ves? ¿Podrías ayudarnos?
Buenas tardes, querido hermano Miguel. Por horario no quisiera tomar la presidencia. Sí pienso participar, pero por los horarios no se me acomodan. La de la mesa ejecutiva, ¿a qué horario la vas a presentar? Es hasta mañana. Es hasta mañana. ¿Hoy nada más las 4 mesas?